Buenas tardes, mi nombre es Cleimer Álvarez, mi grupo está conformado por Duván Matos, José Pérez, Ana Caraballo, Liliane Garme y Joselina Girado. Somos estudiantes del Centro de Formación Nacional SENA, del programa Mantenimiento Mecánico Industrial perteneciente a la ficha 2242-884. Hoy les estaremos hablando sobre las cualidades físicas básicas en el entorno laboral. Mi compañero José Fernando Pérez iniciará con una breve introducción sobre las cualidades físicas en este entorno. Él estará hablando un poco sobre aquello a continuación. Muy buenas tardes, mi nombre es José Fernando Pérez Ortega. Hoy les vengo a hablar de las capacidades físicas condicionales. Por sus partes, las capacidades físicas condicionales dependen de la deficiencia energética del metabolismo, o sea, de la capacidad del cuerpo de sostener el esfuerzo frente al consumo de la energía disponible, de modo que no aplican acciones ni condicionamientos conscientes, sino más bien ciertas capacidades pasivas. Son ejemplos de estas capacidades físicas las siguientes. Primero, la fuerza. Segundo, la resistencia. Tercero, la flexibilidad. Cuarto, la velocidad. Quinta, la destreza. Buenas noches, mi nombre es Ana Victoria Caballero Garza. Les voy a hablar de la resistencia. La resistencia es la capacidad física básica que permite al deportista soportar una carga física al mayor tiempo posible, retardando la aparición de la fatiga, dependiendo del tiempo de la intensidad de la actividad. En esta encontramos tres tipos de resistencia. La aeróbica, que es la que tiene la capacidad de realizar actividades físicas obteniendo la energía. Las acciones aeróbicas son cuya intensidad sea baja entre 130 a 150 ppm. Estas se pueden hacer en 2 minutos en adelante. Por ejemplo, andar en bici, correr o nadar, entre otras. La anaeróbica, esa que tiene la capacidad de ejecutar actividades físicas sin la presencia del oxígeno. Estas se realizan a intensidad submáxima de 150 ppm. Esta no debe durar mucho tiempo por su intensidad. Debe ser en un tiempo aproximado de 1 a 90 segundos, o sea, 1 minuto. La láctica se trata de un tipo de resistencia que consiste en ejecutar acciones motrices a máxima intensidad durante un periodo de corto tiempo, entre 5, 10 a 15 segundos. Hola, mi nombre es Duván Matos Marimón, de la ficha 2298947 de Mantenimiento Mecánico Industrial, y les voy a hablar sobre la capacidad física básica, fuerza. Primero definamos qué es la fuerza. La fuerza se refiere a la capacidad que nos permite vencer una resistencia u oponerse a ella mediante contracciones musculares. Para comprender esta cualidad es necesario recordar que los músculos son los responsables del movimiento de nuestro cuerpo y que son las fibras musculares las que consiguen transformar en energía cinética, es decir, en movimiento, una energía química, y ello gracias al metabolismo anaeróbico o aeróbico. Nuestros músculos tienen la capacidad de contraerse generando una tensión. Cuando esa tensión muscular se aplica contra una resistencia, es decir, una masa, se ejerce una fuerza, y caben dos posibilidades: que la supere, es decir, que la fuerza sea mayor a la resistencia, o que no pueda vencerla, es decir, que la fuerza sea menor o igual a la resistencia. Puedo enumerar un montón de ejemplos en los que se utilice la fuerza, un montón de actividades, ejercicios o trabajos en las que ésta se aplique. Por ejemplo, lanzar un objeto lo más lejos posible, levantando una mesa, empujando un coche, saltando. Estamos aplicando una fuerza en la que se está venciendo una resistencia. Ahora vamos a hablar de las clases o tipos de fuerza.
Bueno, para diferenciar las distintas clases de fuerzas que hay que tener en cuenta las formas de manifestarse de la misma. Desde el punto de vista del entrenamiento se pueden distinguir tres tipos: la fuerza-resistencia, 1, 2, la fuerza-velocidad o fuerza-potencia, y 3, fuerza absoluta o fuerza máxima. Vamos con la fuerza-resistencia. Esta es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo prolongado, en el que se realizan muchas contracciones musculares repetidamente. En este caso, como ni la carga ni la aceleración son máximas, la velocidad de ejecución no es muy grande y se pueden hacer un alto número de repeticiones. Este es el tipo de fuerza necesaria para actividades que requieran un largo y continuado esfuerzo. Por ejemplo, carreras largas, remo, natación, esquí, maratones, etc. Vamos con la fuerza-resistencia. Esta es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo prolongado en el que se realizan muchas contracciones musculares repetidamente. En este caso, como ni la carga ni la aceleración son máximas, la velocidad de ejecución no es muy grande y se puede hacer un alto número de repeticiones. Este es el tipo de fuerza necesario para actividades que requieran un largo y continuado esfuerzo, como por ejemplo las carreras largas como maratones, deportes como el remo, la natación, el esquí de fondo, etc. Fuerza, velocidad o fuerza potencia. En este tipo de fuerza lo que se pretende o se busca es aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. Normalmente se trata de imprimir una aceleración máxima a la masa que opone la resistencia, porque de ella va a depender la velocidad inicial que alcance dicha masa. Es el caso de los lanzamientos, los saltos o los sprints. Puede observarse también en este tipo de fuerza la gran relación que existe entre la potencia y la velocidad. Un ejemplo claro sería en los futbolistas, que gracias a una máxima aceleración en un mínimo espacio de tiempo, el futbolista consigue que el balón alcance velocidades superiores a los 120 km por hora. Y por último tenemos la fuerza absoluta o la fuerza máxima. Esta es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima tensión posible. Y para ello se movilizan grandes cargas sin importar la aceleración. Como por ejemplo tenemos el deporte olímpico de la halterofilia, que básicamente vendría siendo el levantamiento de pesas. Vemos que estos deportistas levantan cantidades de pesos exagerados. A ellos ahí están llevando al máximo sus músculos. Hay que tener claro que en la fuerza absoluta la velocidad del movimiento es mínima y las repeticiones que se realizan son pocas. Y para ya terminar, lo que se busca en este tipo de fuerza es vencer una resistencia lo más grande posible, llevar al límite el músculo. Gracias. Mi nombre es Liliane García y vengo a hablarles sobre velocidad. Velocidad es la capacidad física que permite realizar un movimiento en el menor tiempo determinado para su desarrollo. Depende de factores como los musculares, nerviosos, genéticos y la temperatura muscular. Se clasifica en velocidad pura y velocidad compleja. Velocidad pura se manifiesta en el recorrido de una distancia. Cada una de ellas se derivan otras más específicas referidas a fuerza, espacio, resistencia y movimiento. Velocidad pura se subdivide en velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción y velocidad gestual. Velocidad compleja, también llamada potencia, hace referencia a la capacidad del cuerpo para cargar o mover una persona o un objeto. Se divide en velocidad fuerza explosiva y velocidad de resistencia. Velocidad fuerza explosiva, esta se caracteriza por la realización del máximo grado de fuerza en el mínimo tiempo posible. Y velocidad de resistencia se manifiesta en la rapidez gestual y la fuerza rápida cuando necesitamos ejecutar acciones cortas y repetitivas. Velocidad máxima de desplazamiento, también conocida como velocidad de locomoción. Velocidad de reacción es la capacidad de ejecutar un movimiento en el menor tiempo posible.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joselina Girado Paz y les vengo a hablar sobre la flexibilidad. La flexibilidad es la condición de aquellas cosas, personas o ideas que en el lugar de ser rígidas o estrictas son relativamente adaptables al cambio. Así, cuando algo posee flexibilidad, sabemos que pueden someterse a ciertos márgenes de cambio, ya sea que recupere o no su forma original. La flexibilidad es una capacidad física y como muchas otras pueden desarrollarse mediante el entrenamiento y la ejercitación. También depende directamente de las articulaciones y los músculos. Su clasificación se encuentran la activa y la pasiva. En la activa es cuando la musculatura del sujeto se contrae para movilizar las articulaciones involucradas. También se puede decir que es la amplitud máxima de una articulación o de movimiento que una persona puede llevar a cabo por voluntad propia. En la pasiva es cuando la musculatura no se encuentra, no se contrae, es otra fuerza la que produce la acción, es decir, es la amplitud máxima de una articulación o de movimiento que una persona puede lograr someter, puede ser sometida a fuerza externa. Gracias. Nuevamente me presento, mi nombre es Kleiner. Bueno, una vez ya habiendo escuchado cada una de las definiciones de las capacidades motrices de mis compañeros, que lo fueron fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, ahora vengo ya a centrarme en el entorno laboral, cómo debemos aplicar esas capacidades dentro del trabajo. Bueno, cada vez son más el número de empresas que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores, que ha llevado en sí a que la introducción de programas de salud se haga cada vez más huecos y vigentes dentro de la organización empresarial, porque se han reportado grandes beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Y hoy me gustaría hablarles sobre uno de ellos, que es la capacidad motriz. Bueno, ahora hagamos esta pregunta. ¿Por qué preocuparse sobre la capacidad física de los trabajadores? ¿Ustedes qué responderían? Bueno, al haber brindado ustedes sus opiniones, brindaré yo la mía. Nos situaremos en un contexto en el cual los trabajadores se encuentren excelentemente bien de salud, bien físicamente, bien mentalmente y bien armónicamente con su entorno y con todo. Se encuentran excelentemente bien para sacar un trabajo hacia adelante. Pero ahora nos situaremos en un punto de vista más humanos en el cual nos llevaría a reflexionar un poco más y quisiéramos nosotros para sí mismos como estar lo mejor posible. Pero antes para esto debíamos escuchar el video completamente sobre las capacidades motrices que vienen diciendo mis compañeros sobre la fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia para poder comprender esta pregunta, porque es importante la capacidad física en los trabajadores. Después de conocer las cualidades físicas, pensemos en el por qué es importante cada capacidad física en el trabajador. Bueno, como sabemos que todo trabajador está expuesto a utilizar su cuerpo y mente de una forma diferente, o sea, ya sea cargando peso, manteniendo una postura, estando sentado, escribiendo, leyendo, entre otras muchas cosas que se pueden presentar en los casos laborales. Y todas estas tareas las realizamos con nuestro propio cuerpo. Que, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nos sentimos fatigados, cansados o incluso muy tristes, nuestro rendimiento personal o laboral se reduce de una forma exagerada, o sea, dependiendo el sentimiento en el cuando se encontremos. Bueno, entrando en un bucle donde a menor capacidad, menos ganas de trabajar, o sea, vamos a producir menos. Así que, por tanto, una solución efectiva para estas problemáticas sería preparar a los trabajadores de una forma en la cual puedan enfrentarse en su día a día de una manera más eficaz. Pero ¿cómo lograremos esto? Se preguntarán muchos. Pues esto lo lograremos de la siguiente manera: aumentando sus capacidades físicas, ya que si aumentamos la fuerza tendremos a personas más fuertes y adaptadas a coger sus cargas, a aguantarse en una silla sentada de una forma correcta
que se sientan capaces de más, al igual que aumentando su resistencia, preparando a las personas a aguantar su esfuerzo sin que ello les suponga un sobreesfuerzo, o quizás también si nos fijamos en su flexibilidad, donde tendremos un mayor rango de movimiento permitiendo adoptar posturas saludables en las cuales al principio ellos ni soñarán con adoptar. Y pensemos también en una sentadilla bien realizada, como por ejemplo al coger una caja del suelo. Necesitarán tanto movilidad del tobillo como la fuerza del cuádriceps para así levantar la carga. Así también como necesitarán y requerirán mucho su lumbar fuerte para proteger su columna. En definición, con todo lo que quiero decir, lo que quise decir aquí es que el cuerpo humano es una máquina impresionante, como ya sabemos, que es capaz de resistir casi todo lo que podamos echarle encima, con mucha capacidad y mejora y adaptación, pero que sin duda tendremos que poner todo de nuestra parte para así poder aumentar su rendimiento, ya que sí es posible. Muchas gracias, esto fue todo sobre capacidades físicas básicas de nuestro grupo.